Bienvenidos al módulo 1, clasificación y análisis del mecanismo de lesión de las fracturas de los platillos tibiales. Mi nombre es Eduardo Carrillo. En esta sesión haremos una revisión sobre la clasificación actualizada de Schatzker y analizaremos los mecanismos de lesión descritos por el Dr. Confeng Luo. Al finalizar este módulo, ustedes serán capaces de clasificar la fractura según la clasificación actualizada de los Dr. Schatzker-Kafuri del 2018, inferir el mecanismo de lesión que ocurre en una fractura de platillos tibiales descrito por el Dr. Confeng Luo. Estos objetivos son la base del manejo de las fracturas de los platillos tibiales. He dividido esta sesión en las siguientes partes. Primero, aprenderán sobre la clasificación Schatzker-Kafuri. Luego, analizaremos los mecanismos de lesión descritos por el Dr. Luo. En tercer lugar, aplicaremos los conocimientos adquiridos en un ejercicio clínico. Y por último, analizaremos las conclusiones. El Dr. Confeng Luo en el 2016 describió un esquema muy organizado para abordar el estudio y el tratamiento quirúrgico de estas fracturas. Primero sugiere clasificarlas, utilizando la tomografía axial computerizada. Él describe el concepto de 3 columnas, pero en este curso aprenderán la clasificación actualizada de Schatzker. En segundo lugar, infiere el mecanismo de lesión, que causa el patrón específico de la fractura. Con base a lo anterior, decide qué abordaje utilizar para posteriormente aplicar el implante con la técnica de fijación deseada. En este módulo revisaremos la clasificación y el mecanismo de lesión. La clasificación clásica del Dr. Schatzker, descrita en 1976, se basa en la proyección AP radiográfica de la rodilla. Divide en dos grupos grandes las fracturas según el mecanismo de lesión de baja o alta energía. A su vez divide según números romanos las fracturas. 1. Caracterizada por un trazo cizallante. 2. Por presentar una asociación con trazo cizallante y depresión articular. 3. Una fractura por depresión articular sin compromiso de las corticales. Estas tres primeras comprometen es el platillo tibial externo. La número 4 presenta una fractura del platillo tibial interno. La 5, compromiso de ambos platillos. Y 6, compromiso de los dos platillos tibiales con una extensión metafodiaficiaria. Es muy importante tener en cuenta que estas últimas son fracturas de alta energía y la número 4 se ha visto muy asociada a lesiones vasculares. Con la clasificación actualizada en el 2018 en conjunto con el Dr. Kafuri, se toman en cuenta los cortes tomográficos y la reconstrucción tridimensional. En un corte axial a nivel de los platillos se traza una línea ecuatorial que pasa en sentido transverso desde el borde anterior del ligamento colateral externo, que representaría el borde anterior de la cabeza del peroné, hasta el borde posterior del ligamento colateral interno, que aproximadamente termina en el reborde interno de la tibia. A su vez se traza una línea imaginaria en sentido antero-posterior que va desde la tuberosidad anterior de la tibia hasta el área intercondilia posterior, pasando entre las dos espinas. Esto divide los platillos tibiales en 4 cuadrantes: anterolateral, anteromedial, posterolateral y posteromedial. En la reconstrucción tridimensional es importante identificar la localización del vértice del segmento de la fractura, representada en este esquema como el vértice AX en este ejemplo, donde encontramos un fragmento en el cuadrante anterolateral. En este otro ejemplo observamos una fractura en el cuadrante posteromedial, donde a su vez localizamos el vértice del segmento representado como PX. A veces podemos encontrar dos fragmentos de fractura. Encontramos uno en el cuadrante anterolateral, donde localizamos el vértice AX, y otro en el cuadrante posterolateral, donde podemos encontrar un vértice PX. En otras ocasiones podemos tener tres fragmentos. Lo importante, además de localizar los cuadrantes, es ubicar ese vértice del fragmento. En este caso tenemos un fragmento en el cuadrante anterolateral con su respectivo vértice AX, otro en el cuadrante posterolateral con su vértice PX y uno en el cuadrante posteromedial con su vértice PX. La identificación del vértice es muy importante para planear la posición del implante. Si empujáramos con nuestro pulgar en esa zona del fragmento, estaríamos realizando una técnica de fijación de tipo sostén. Por eso se recomienda fijar estos fragmentos con un implante que nos permita esta técnica.
Este tema se revisará con más detalle en el último módulo del curso. A continuación les mostraré algunos ejemplos dependiendo de la clasificación de Schatzker. Si tenemos una fractura 1 o 2 donde el fragmento se localiza en el cuadrante anterolateral, esta se denominaría tipo 1A o 2A. Importante tener en cuenta la posición del vértice AX. Si el fragmento se localiza en el cuadrante posterolateral con las características de la tipo 1 o 2, entonces se denominaría Schatzker 1P o 2P. Nuevamente, tener en cuenta la posición del vértice. Si presentamos dos fragmentos de fractura en cuadrantes diferentes de características Schatzker 1 o 2, entonces se denomina 1A más P o 2A más P. No olviden localizar los vértices, AX o PX según el fragmento. En las tipo 3, que describe una depresión articular del platillo lateral, se denominaría según el cuadrante comprometido, en este caso 3A y en este otro 3P. En las fracturas Schatzker 4 con compromiso del cuadrante anteromedial se denominaría tipo 4A. Si la fractura se presenta en el cuadrante posterolateral, 4P, no olvidar localizar el vértice PX en este caso. Si tenemos dos fragmentos, entonces lo denominaríamos tipo 4A más P, siempre localizar los vértices de los fragmentos, PX o AX. En las fracturas tipo 5 y 6, describimos los cuadrantes comprometidos como en este caso, Schatzker 5 o 6, AL más PL más PM. No olviden localizar los vértices. Estos se identifican más fácilmente en las reconstrucciones tridimensionales de la tomografía. Esta nueva nomenclatura permite identificar la discontinuidad de la integridad cortical y la consecuente pérdida de estabilidad articular. El mecanismo principal que ocurre en una fractura de platillos tibiales clásicamente descrito es una impactación por compresión axial de la tibia hacia los cóndilos femorales. Dependiendo de una fuerza generada tanto en varo o en valgo, se comprometerá más uno de los dos platillos. El Dr. Confeng-Luo propone analizar la posición inicial de la rodilla durante el trauma y la fuerza que se genera si es en valgo o en varo. Si la rodilla se encuentra en flexión en el momento del trauma, se observará un colapso hacia posterior de los platillos tibiales. Por lo contrario, si se encuentra en extensión, ésta se colapsará hacia anterior. Si se genera una fuerza en valgo, el principal platillo comprometido es el lateral y se observaría una conminución importante en el vértice del fragmento de la fractura. Lo contrario sucedería si la fuerza ocurre en varo. Observaríamos una conminución importante en la cortical del platillo tibial interno. Por lo tanto, el Dr. Luo propone analizar la posición en que se encuentra la rodilla en el momento del trauma. Esta puede ser en flexión o en extensión, y las fuerzas a que es sometida la rodilla, que pueden ser en valgo o en varo. Esto debe evaluarse en las radiografías AP y lateral iniciales del paciente. En este caso podemos deducir que el mecanismo de lesión fue un trauma en varo, teniendo la rodilla principalmente en flexión. A continuación, procedemos a evaluar el siguiente caso clínico según los temas tratados en esta sesión. Si analizamos esta fractura en sus imágenes radiográficas, corte tomográfico y reconstrucción 3D, podemos evidenciar que presenta un compromiso de ambos platillos tibiales, tres fragmentos principales de fractura, uno en el cuadrante posterolateral, otro en el cuadrante anterolateral y un tercero en el cuadrante posteromedial. Si analizamos el mecanismo de lesión en las imágenes radiográficas, podemos observar un colapso hacia posterior de los platillos tibiales en la proyección lateral y un aumento del valgo en la proyección AP. Con estas características podemos deducir que la clasificación sería una Schatzker 5
AL más PL más PM, con un mecanismo de lesión, flexión y valgo. Para concluir, podemos decir que con un estudio detallado de las imágenes podemos llegar a una clasificación certera, la cual es la base del manejo quirúrgico de este tipo de fracturas. Asimismo, el análisis del mecanismo de lesión que ocurre en este tipo de fracturas nos va a permitir escoger el implante y la técnica de fijación posteriormente.